El metraje que estás a punto de ver fue recuperado de una cámara encontrada en el Parque Nacional de las Secuoyas. Las autoridades intentaron suprimirlo, pero una fuente anónima lo filtró a la red. Lo que contiene es perturbador. Se recomienda discreción. Soy Leo y junto a mis amigos Clara y Mateo decidimos acampar durante una semana lejos de todo. Queríamos desconectar, respirar aire puro y ver estrellas sin la contaminación lumínica de la ciudad. La primera noche fue perfecta. Fogata, historias, risas. Pero en la segunda noche algo cambió. Estábamos alrededor del fuego cuando escuchamos un ruido. No era un animal común, como un oso o un ciervo. Era un chasquido, agudo y repetitivo, como si alguien estuviera rompiendo ramas secas de una manera rítmica y antinatural. Mateo, siempre el valiente, agarró su linterna más potente y apuntó hacia la oscuridad del bosque. No vimos nada, solo el denso muro de árboles y maleza. El sonido se detuvo tan bruscamente como empezó. Nos miramos, intentando restarle importancia. Seguro era un pájaro carpintero raro, dijo Clara, aunque su voz temblaba un poco. Tratamos de seguir con nuestra conversación, pero la tensión era palpable. Cada crujido de una hoja nos hacía sobresaltar. Esa noche, apenas pude dormir. Me desperté varias veces, seguro de haber escuchado susurros fuera de la tienda. No eran palabras, sino siseos y clics guturales. Me convencí de que era el viento, o mi imaginación jugándome una mala pasada. Por la mañana Mateo se burló de mí. Dijo que estaba paranoico. El tercer día transcurrió con una extraña normalidad. Hicimos una larga caminata, nos maravillamos con los gigantescos árboles e incluso nos bañamos en un arroyo helado. Por un momento olvidamos el incidente de la noche anterior, pero al volver al campamento encontramos algo que nos heló la sangre. Nuestras tiendas de campaña estaban rasgadas. No era el zarpazo de un oso, los cortes eran finos y precisos, como hechos con cuchillas. Dentro todo estaba revuelto. Ropa, sacos de dormir, comida, todo esparcido por el suelo. Pero lo más extraño fue lo que faltaba. Habían desaparecido objetos metálicos, los cubiertos, las hebillas de nuestros cinturones, incluso las cremalleras de algunas mochilas. El pánico empezó a instalarse. Tenemos que irnos, ahora, dijo Clara con los ojos muy abiertos. Mateo, por primera vez, no tuvo una respuesta sarcástica. Asintió en silencio. Empezamos a recoger lo que podíamos, metiendo todo deprisa en las mochilas. La idea era caminar hasta el coche, que estaba a varias horas de distancia, y largarnos de allí. Mientras empacábamos, el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Y entonces, volvimos a escucharlo. El mismo chasquido rítmico, pero esta vez más cerca, mucho más cerca. Venía de todas direcciones a la vez, como si estuviéramos rodeados. Encendí la cámara, no sé por qué. Quizás por un instinto de documentar, de tener una prueba de que no estábamos locos. Apunté la lente hacia el bosque. Al principio solo se veían sombras alargándose con la luz moribunda. Pero entonces algo se movió. No era un animal, era alto, increíblemente delgado, con extremidades que parecían demasiado largas para su cuerpo. Se movía de una manera espasmódica, casi como una marioneta, y no estaba solo. A su lado apareció otra figura, y luego otra. Eran docenas. Sus siluetas se recortaban contra el último resplandor del día, y sus cabezas se giraban de forma errática, como si buscaran algo. ¿Qué son esas cosas?, susurró Mateo. Nadie respondió. Estábamos paralizados por el miedo. Lentamente las criaturas comenzaron a avanzar hacia nuestro campamento. Sus movimientos eran silenciosos, a excepción de ese horrible chasquido que emitían, no con la boca, sino con sus articulaciones al moverse. Retrocedimos instintivamente hacia el centro del claro. Estábamos atrapados. Podía ver sus ojos, o lo que parecían ser ojos, pequeños puntos de luz que brillaban con un tenue resplandor rojizo en la creciente oscuridad. No tenían rasgos faciales visibles, solo una superficie lisa donde debería estar la cara.
De repente, una de las criaturas se detuvo. Inclinó su cabeza de una manera imposible, como si su cuello no tuviera huesos. Luego levantó uno de sus largos brazos y señaló directamente hacia nosotros. En ese momento todos empezaron a moverse más rápido. No corrían, se deslizaban por el suelo del bosque con una velocidad aterradora, sus cuerpos retorciéndose y contorsionándose. «¡Corran!», grité. Nos dispersamos. Mateo corrió hacia la derecha, Clara hacia la izquierda, y yo simplemente corrí hacia adelante, internándome más en el bosque, con la cámara todavía grabando. Escuchaba los gritos de mis amigos detrás de mí, pero no me atrevía a mirar atrás. El sonido de los chasquidos me perseguía, cada vez más fuerte, cada vez más cercano. Corrí sin rumbo, tropezando con raíces y ramas. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Podía escuchar el sonido de algo moviéndose a mi lado entre los árboles. Una sombra alargada que se mantenía a mi ritmo. No era humano. Su forma era incorrecta. Sus movimientos eran fluidos y a la vez espasmódicos. Me escondí detrás de una enorme secuoya, tratando de controlar mi respiración. Apagué la linterna de la cámara, esperando que la oscuridad me ocultara. Podía oír los siseos y los clics por todas partes. Eran como insectos gigantes, comunicándose en un lenguaje que mi cerebro no podía procesar. Entonces vi a Clara. Estaba a unos 20 metros de distancia, acurrucada al pie de otro árbol. Estaba llorando en silencio. Una de las criaturas se acercaba a ella por detrás, lentamente, como un depredador acechando a su presa. Quise gritar, advertirle, pero el miedo me tenía paralizado. La criatura extendió su mano, y sus dedos, largos y delgados como agujas, tocaron su mochila. Hubo un destello metálico cuando arrancó la cremallera. Clara no se movió, estaba congelada de terror. La criatura pareció perder interés en ella una vez que obtuvo el metal. Se dio la vuelta y se deslizó de nuevo hacia la oscuridad. Aproveché la oportunidad y corrí hacia Clara. La agarré del brazo y la levanté. «Tenemos que movernos», le susurré. Ella solo me miraba con los ojos vacíos. Justo en ese momento escuchamos un grito desgarrador. Era Mateo. El grito fue cortado abruptamente. Un silencio espeluznante cayó sobre el bosque, solo roto por el suave murmullo del viento. Sabíamos lo que significaba. Ya no había vuelta atrás. Arrastré a Clara conmigo, corriendo a ciegas a través de la noche. La cámara se sacudía violentamente, capturando imágenes borrosas de árboles y oscuridad. De vez en cuando, un par de ojos rojos aparecían en el borde del encuadre, siguiéndonos. No nos estaban cazando para comernos. Parecían estar jugando con nosotros, acorralándonos. Llegamos a una pequeña cueva en la ladera de una colina. Nos metimos dentro, esperando que fuera un refugio seguro. Estábamos exhaustos, aterrorizados y de luto. Afuera los chasquidos continuaban, a veces cerca, a veces lejos. Parecía que nos habían perdido. O eso esperábamos. Abracé a Clara, que temblaba incontrolablemente. «¿Estaremos bien?», le mentí. Encendí la visión nocturna de la cámara para ver mejor el interior de la cueva. Era pequeña, apenas lo suficiente para nosotros dos. Pero entonces la cámara captó algo en la pared del fondo. Eran grabados, símbolos extraños, círculos y líneas que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Y en el centro había un dibujo. Era un intento tosco de representar a una de esas criaturas. Y debajo había figuras humanas, arrodilladas, ofreciéndoles objetos brillantes, objetos metálicos. Mi sangre se heló. Estas cosas no eran nuevas. Habían estado aquí por mucho tiempo. Nosotros éramos solo los últimos intrusos en su territorio. De repente, un ruido en la entrada de la cueva nos hizo volver a la realidad. Una silueta alta y delgada se recortaba contra la luz de la luna. Nos había encontrado. La criatura se quedó allí, inmóvil, observándonos. Levanté la cámara, el único escudo que tenía. El ser inclinó su cabeza y luego un sonido diferente salió de él. No era un chasquido, era una imitación casi perfecta de la voz de Mateo, gritando mi nombre. «¡Leo!». Clara gritó.
Yo apunté la cámara directamente a la criatura mientras avanzaba hacia nosotros. La luz de la cámara pareció irritarla. Emitió un siseo agudo y se cubrió la cara, pero siguió avanzando, y entonces la batería de la cámara empezó a parpadear. Se estaba muriendo. No, 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 susurré. La imagen en el visor parpadeó una última vez. La criatura estaba a solo unos centímetros de mí. Pude ver mi propio reflejo aterrorizado en su rostro liso y sin rasgos. Y entonces todo se volvió negro. La grabación se detiene aquí. No se encontraron rastros de Leo, Clara o Mateo, solo esta cámara y la aterradora historia que contiene.